La destacada actriz colombiana Norma Nivia recorre en su memoria los pasos que la llevaron a convertirse en una importante figura del entretenimiento. Esta talentosa artista ha dejado una huella imborrable en cada personaje que ha interpretado a lo largo de su trayectoria profesional, cautivando a audiencias de todas las edades con su carisma y versatilidad. Bueno, pues yo soy una persona muy alegre, o sea, como que casi siempre, no es que siempre esté feliz, obviamente, pues soy un humano, pero digo, si soy muy alegre, normalmente eso es como mi estado natural, como el de la alegría. Soy una persona que no ha perdido la capacidad de asombro, afortunadamente, entonces eso permite que yo todos los días esté como llena como de gracia y de gratitud, o sea, un atardecer a mí siempre me sorprenderá, un animalito, la naturaleza, estoy como muy conectada con esas cosas, entonces yo siempre me estoy fijando en la flor, en la cosa, en la mata, y siempre estoy diciendo como, ay, divino, hermoso, y a mí eso me hace feliz, mucho más feliz que cualquier otra cosa, que cualquier cosa, digamos, material. Soy una persona que le gusta viajar mucho y me encanta conocer la gente, o sea, hago amigos muy fácil porque voy hablando con cualquiera, le pregunto a todo el mundo las cosas, me da mucha curiosidad la vida de los demás, entonces yo a donde quiera que vaya, si hay cualquier persona por ahí con la que yo quiera hablar y me interese, ahí estoy, yo de una voy hablando, hablo muchísimo. La actriz contó con la fortuna de tener una infancia llena de tranquilidad, diversión, amigos y mucho amor. Yo siempre quise ser actriz, siempre, siempre. Yo empecé a querer ser actriz como, yo no sé, yo creo que por ahí a los 4 o 5 años, y ya empezaba a ver esos personajes en la televisión y los interpretaba en mi casa para mí sola. Por ejemplo, a mi mamá siempre le gustaron mucho las novelas y yo me veía las novelas con ella, las que me dejaba ver, que además en esa época, estoy hablando de los 80, eran novelas buenísimas, casi todas costumbristas, casi todas muy de Colombia, muy colombianas. Y esas novelas a mí me fascinaban, entonces esas novelas me empezaron a inspirar. Mi mamá, por ejemplo, cuando se perdía un capítulo de alguna novela, ella decía que ella no se lo perdía, porque ella llegaba a la casa y yo se lo actuaba todo. Pues yo le contaba lo que había pasado y le actuaba. Si había una muerte me botaba al piso y me moría, si había una pelea peleaba con la sombra en la pared, o sea, todo se lo hacía y se lo interpretaba. Y a mí siempre me llamó mucho la atención. Yo me acuerdo empezar a ver, por ejemplo, personajes como, había una novela que se llamaba La Casa de las Dos Palmas, que tenía, uno de los personajes era la loca del pueblo, que era interpretado por una actriz que se llamaba Carolina Trujillo. Francisca García Muriel era la loca, y yo me acuerdo que a mí me fascinaba la loca del pueblo. Yo decía, yo quiero ser ella. Francisca García Muriel era así toda paisa y toda rara. Y a mí me fascinaban siempre como esos personajes extraños. Desde temprana edad mostró su talento innato para transmitir emociones a través de su actuación, dejando asombrados a todos los que tuvieron la oportunidad de verla, en especial su mamá. De pequeña sus interpretaciones causaban gracia y emoción por el talento que demostraba, pero cuando creció y decidió estudiar teatro empezaron los verdaderos retos con su padre para poder cumplir su sueño. Mi mamá siempre, mi papá, pues él digamos que estaba muy lejos de las cosas del hogar y de las cosas mías del colegio, era más mi mamá la que me apoyaba en eso y ella siempre me apoyaba pues porque la hacía feliz verme a mí también payaseando, como se dice, pero a la hora de salir, de ya a estudiar una carrera profesional, obviamente ellos no esperaban que yo le dijera que quería estudiar teatro y les dio muy duro. Mi papá era abogado, mi mamá ama de casa, pero con ese concepto de que solamente se puede salir adelante si uno es abogado, arquitecto, médico. Todavía estaba como ese concepto que incluso ahora, aún hoy se maneja, pero en esa época era todavía más radical. Entonces cuando yo les dije me dijeron que obviamente eso no iba a pasar, que eso era una muy mala idea y que yo iba a fracasar. Entonces yo le decía a mi papá, no, yo sé que me va a ir bien porque yo lo sentía aquí. Pero él me decía que no y me acuerdo que me sentó un día y me dio todos los argumentos de por qué iba a fracasar y la verdad eran argumentos que son muy válidos, que yo creo que si cualquier persona solo le pone la cabeza, lo convencen, porque yo tenía 16 años, imagínate, yo salí del colegio de 16 años. Y mi papá me decía, usted es un pueblo, usted no tenemos plata, no tenemos contactos, no tenemos nada, ¿usted cómo va a llegar? ¿Dónde queda la televisión esa? O sea, ¿a dónde va a ir? O sea, uno ni siquiera sabe. Y yo me acuerdo que yo pensaba, sí, suena súper lógico, pero no, eso no va a ser así. Yo solo le decía, es que no va a ser así, papi. Pero usted cómo sabe, y yo, es que no te lo puedo explicar porque no es aquí, es aquí. Después de muchas travesías que enfrentó por ir en busca de sus sueños, se dio la conversación que siempre esperó con su padre, y no tuvo otra opción que estudiar lo que quería, siempre y cuando cumpliera con el trato pactado. Esas vacaciones hablé con él y él entendió que yo, realmente lo que me dijo, usted es más terca que una mula. Hágale pues, e hicimos un trato. Me dijo, yo le pago su teatro. Él seguía pensando que yo iba a fracasar. Entonces me dijo, yo le pago su teatro, pero usted después me estudia algo de verdad para que no se muera de hambre. Y listo, yo llegué, volví, estudié teatro 2 años en la Academia Charlotte, me gradué y después estudié periodismo
en La Sabana, somos colegas. Después estudié periodismo para compensar el negocio con mi papá y vivo de ser actriz, no de periodista. Aunque reconocida por aparecer en las famosas pasarelas de Ecomoda, en Betty la Fea la actriz resalta que el mundo de las artes escénicas no comenzó ahí, solo fue una oportunidad que le brindó el modelaje. Es muy chistoso porque con tanta repetición que han hecho de Betty la Fea, hay mucha gente que se acuerda de mí por Betty, pero yo siempre digo que eso no está en mi hoja de vida como actriz y yo siempre digo que obvio no, porque yo ahí no actué. Pues sí actué en un par de escenas que daban los diálogos a las modelos y era como pues que los diga Norma, pero yo realmente estaba contratada como modelo, ¿no? Entonces es raro porque la gente se acuerda de mí de eso y yo digo como, realmente no es eso, no es nada. Es que como en Betty la Fea está el personaje de Hugo Lombardi que tiene modelos. Entonces en esa época, igual que ahora que están haciendo esta segunda parte, contrataron pues como las mejores modelos que tenía Colombia en ese momento. Entonces las más reconocidas estábamos ahí y éramos las modelos de Hugo Lombardi, pero cuando él hablaba por ejemplo de mí decía Norma Nivia, decía mi nombre. Era como un cameo que se llama. Pero éramos las modelos de él todo el tiempo, pero nosotros no hacíamos nada. O sea, habremos tenido 3 o 4 escenas donde teníamos diálogos que me los dieron siempre a mí, pero eso no fue actuación. Para mí eso fue solamente, para mí, Norma, fue un trabajo de modelo que me permitió ver el detrás de cámaras de actuar y me permitió ver cómo era que se manejaba todo y empaparme de eso y decir, no me importa que esto sea tan duro, yo quiero. Aunque ha protagonizado diferentes personajes muy reconocidos, hay uno que ha dejado una huella imborrable no solo en ella, sino en las diferentes generaciones. Y otro en mi carrera que fue muy especial y que ha sido muy lindo porque aquí, digamos, siento que no se le dio el valor a esa producción que realmente tenía, pero en el resto del mundo sí, fue Chica Vampiro. Chica Vampiro es una cosa impresionante. Yo me acuerdo que cuando se empezó a hacer el casting de Chica Vampiro, muchos colegas no querían hacerlo porque la productora que lo hacía era pequeñita, y no, entonces no sé qué, y de pronto no es tan chévere, bueno, en fin. A mí me pareció genial el hecho de poder ser vampiro. Yo decía, ¿qué? Yo quiero ser vampiro, o sea, por favor. Y por ese hecho de querer ser vampiro y por ese hecho de gozármelo tanto, de ser tan feliz en el set, porque yo me acuerdo que en esa producción además fue la primera vez que yo le pude decir a mi niña, a la niña que soñaba ser actriz, fue la primera vez que yo le dije, te llegó tu turno, lo vas a hacer tú, porque las otras eran señoras maduras, adultas, que pues, mi niña, ¿qué vas a ver? Pero este vampiro sí lo hizo ella. Entonces yo me gocé ese personaje, o sea, para mí yo fui demasiado feliz haciéndolo, es algo que me trae muy buenos recuerdos y es una producción que, aunque han pasado más de 10 años, sigue vigente. Yo tengo hijos de amigos que tienen 7, 6, o sea, que ni siquiera estaban en planes en esa época y que son fanáticos de la serie. A mí todos los días me siguen llegando mensajes a Instagram de gente en Brasil, en Italia, en Francia, en Alemania, en todo el mundo por Chica Vampiro. Entonces yo, mi Catalina Vladimov, la amo y siento que esa fue linda porque no solo me dio este reconocimiento en la gente, sino que siento que unió también generaciones. O sea, yo siento que tengo niños que están pendientes de mí por Chica Vampiro. Norma Nivia, una actriz cuyo nombre resuena en la mente de quienes han tenido la suerte de verla actuar. Su talento indiscutible y su enfoque inquebrantable la han convertido en una de las artistas más respetadas de su generación. Sin duda alguna, su trayectoria profesional es una inspiración para todos aquellos que sueñan con hacer el arte su forma de vida. Un saludo gigante a toda la gente trendeando, muchas gracias por estos minuticos de su tiempo que me regalaron para escuchar un poquito de mi historia y si quieren estar pendiente de todas las cositas que hago, pues en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, que es donde me muevo, me pueden seguir @NormaNiviaG.